Una familia blanca adoptó a una bebé negra y la crió como suya durante 24 años. Pero justo días antes de una cirugía que salvaría la vida del padre, ella desapareció sin decir una palabra. Nadie estaba preparado para lo que hizo después. Quédate hasta el final. Esta historia desafiará todo lo que creías saber sobre el amor y sobre lo que realmente significa ser familia. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. María Estrada no creía en el destino, creía en protocolos, en historiales médicos, en turnos de 12 horas que solo terminaban cuando el último niño estaba estable. Como enfermera de trauma en Santa Clara General y madre de 2 hijos, su vida se construía sobre horarios y servicio. Predecible, controlado, necesario. Pero una tranquila mañana de invierno de 2001, todo cambió. Estaba terminando su turno nocturno cuando una colega la llamó a la UCI. Tenemos un anónimo, dijo la enfermera. Era la jerga del hospital para un bebé dejado sin nombre, sin padres, sin historia. María la siguió por las puertas corredizas, pasando filas de recién nacidos dormidos, hasta que se detuvieron frente a una cuna en la esquina. Allí, acostada, había una bebé negra, envuelta en una manta descolorida, tan pequeña que cabía en una sola mano. Su piel reseca, sus ojos apenas abiertos. En la muñeca, una etiqueta plástica, BBG. María se acercó. En cuanto tocó la palma de la bebé, la niña la agarró, no como un reflejo, sino como un ruego. Esa imagen siguió a María todo el día, mientras manejaba, mientras desayunaba con sus hijos, mientras los acostaba. Seguía allí cuando se sentó frente a su esposo, Daniel, profesor de inglés en secundaria. Un hombre más de escuchar que de hablar. Me miró como si estuviera esperando algo, dijo María. Daniel no dudó. Entonces dejemos de hacerla esperar. Al final de esa semana, comenzaron el proceso de adopción. La llamaron Amara Grace Estrada, un nombre elegido no por el pasado que dejaba, sino por la vida que le darían. No tenían un manual, ninguna guía para criar a una hija negra en una familia blanca, en un mundo que nunca deja de hacer preguntas. Pero en ese momento, la eligieron por completo, silenciosamente, sin aplausos, y ella los eligió de vuelta, con un agarre que nunca soltó. Desde afuera, los Estrada parecían la familia perfecta. Daniel con sus sacos de pana, María en sus crafts, siempre sonriendo a pesar del cansancio, y los 3 niños apretados en la minivan, Sofía, Bruno y Amara. Pero las apariencias nunca son tan simples. En los parques, la gente le preguntaba a María si era niñera. En el supermercado, algunos le hablaban lento a Amara, como si no fuera parte de la familia. Una cajera incluso preguntó si venía con un grupo de la iglesia. En la iglesia, los bancos que solían estar llenos de amigos comenzaron a vaciarse. Las invitaciones a asados en el vecindario dejaron de llegar. La propia hermana de María, durante una tensa reunión familiar, murmuró lo suficientemente alto: estás criando a una niña negra como si fuera blanca. Eso no es amor. Es negación. Pero lo que más dolía, no venía de los extraños. Venía de los salones de segundo grado, donde los compañeros de Sofía le decían que Amara no era su hermana, de verdad. Venía del recreo, donde Bruno fue suspendido por golpear a un niño que dijo: Amara debe haber sido adoptada. Una familia blanca no podría tener una niña como ella. Los Estrada no respondieron con silencio, respondieron con convicción. Daniel duplicó sus esfuerzos para enseñarles a los 3 hijos sobre raza, historia y cómo el mundo te juzga antes de escucharte. María encontró un salón de belleza afrodescendiente y pasó horas observando cómo cuidaban los rizos de Amara. Memorizó cada paso. No quería que su hija creciera creyendo que debía parecerse a alguien más para pertenecer. Pero Amara notaba la diferencia. Siempre lo hacía. A los 7 años le preguntó a María: ¿por qué nadie en mi familia se parece a mí? María se arrodilló, mirándola a los ojos. Porque las familias no tienen que coincidir, tienen que sostenerse. Desde ese día, Amara dejó de querer parecerse a ellos, y empezó a aprender a liderar. A los 12 años, Amara ya sabía cómo adaptarse según el entorno. Cambiaba el tono de su voz para calmar a maestros sospechosos. Respondía con diplomacia. Sonreía lo justo para no parecer una amenaza. Aprendió reglas que nunca pidió, pero memorizó cada una. Pero dentro del hogar Estrada, las reglas eran otras. Allí, su voz no tenía que reducirse. Su presencia no necesitaba explicación. María y Daniel protegían la mesa familiar como un altar. Cada voz era válida, cada experiencia escuchada. Cuando Amara empezó a señalar los prejuicios en los libros de texto, cuando preguntó por qué los médicos no siempre escuchaban a los pacientes negros, Daniel no la calló, le dio más libros. En secundaria, Amara no solo sobrevivía, lideraba. Entró al consejo estudiantil, creó un programa de mentoría para niñas de color y comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica gratuita en el centro. Fue allí, viendo a una madre negra, agotada, explicarle los síntomas de su hijo a un doctor que ni siquiera la miraba a los ojos, cuando todo hizo clic. Esa noche, Amara se sentó a la mesa, aún con sus notas del laboratorio de biología. Miró a María y dijo: quiero ser el tipo de doctora que escucha, la que ve a la gente, la primera vez que habla. María no dijo nada, solo la abrazó, y le susurró: entonces, lo serás. Cuando llegó la carta de aceptación a la Facultad de Medicina de la Universidad Spelman, la casa entera estalló de alegría. Sofía gritó. Bruno levantó a Amara en el aire. Daniel lloró sin esconderlo. Y María tomó una foto de Amara sosteniendo el sobre con la inscripción: elegida. Pero Amara no la publicó. Guardó ese momento en silencio, como una promesa que no quería romper hablando demasiado pronto.
Estaba en su último año de medicina cuando empezaron las señales. Pequeñas, al principio. Daniel olvidaba palabras simples, le costaba corregir tareas. Tomaba siestas en la tarde, algo que jamás hacía. María pensó que era agotamiento. Después de todo, llevaba más de 20 años enseñando. Pero entonces, lo encontró una noche en el suelo, al pie de las escaleras, aferrado al pasamanos, sin aliento, pálido. Me sentí mareado, susurró. Tuve que sentarme a la mitad del camino. No era solo cansancio. María reconocía el rostro de un cuerpo que empezaba a fallar, y le aterraba verlo en el de su esposo. En una semana llegó el diagnóstico: nefropatía por hígado, una rara enfermedad autoinmune que estaba en fase avanzada. Sus riñones se deterioraban rápidamente. Los médicos fueron claros: necesitaba un trasplante. Pronto, Sofía y Bruno se hicieron las pruebas. Ninguno fue compatible. La lista de espera era larga, años, y Daniel no tenía ese tiempo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la pregunta flotaba en el aire. ¿Y si no aparece un donante? Amara no pidió permiso, ni siquiera lo mencionó, simplemente se hizo la prueba. No tenía ningún vínculo biológico con Daniel. Todos sabían que las posibilidades eran mínimas. Pero para Amara, no se trataba de probabilidades. Se trataba del hombre que siempre la trató como suya. Y si había siquiera una posibilidad, ella iba a tomarla. La llamada llegó una tarde. Amara salió de su rotación médica, entró al hueco de una escalera del hospital con su bata blanca aún puesta. Contuvo el aliento mientras la coordinadora al otro lado de la línea le confirmaba lo que no se atrevía a esperar. Era compatible, contra todo pronóstico, sin compartir una sola gota de sangre. Su riñón servía para Daniel. Se quedó sentada en ese escalón frío largo rato, mirando su celular, sabiendo que eso debía ser un momento de celebración. Pero no lo era, al menos no del todo. La coordinadora también había revisado la cobertura médica. Y los números no mentían. El costo total sería de más de $80,000. El seguro cubriría lo básico. Pero los cuidados especiales, los medicamentos inmunosupresores, la recuperación, todo eso quedaba sobre los Estrada. Amara sabía que sus padres no podían con eso. Ya habían gastado sus ahorros en los tratamientos iniciales. Vender la casa era la conversación que venía. Y ella no podía permitirlo. Apagó el teléfono. No volvió esa noche, ni la siguiente. María llamó cada hora. Sofía publicó en redes sociales. Bruno recorrió la ciudad, hospitales, residencias estudiantiles, salas de emergencia. Nadie sabía nada. El apartamento estaba vacío. Su auto, inmóvil. Daniel, cada vez más débil, seguía diciendo: ella no se fue. No nos dejaría así. Pero su voz temblaba al decirlo. Y fuera de casa, los susurros regresaban. Se fue. No es de sangre. ¿Qué esperaban? El amor no sobrevive cuando incomoda. Las mismas voces que antes preguntaban por qué una familia blanca adoptó a una niña negra, ahora aseguraban tener la respuesta. Al anochecer del tercer día, la casa estaba en silencio. El televisor apagado. La cena, intacta. Ese tipo de quietud que no viene de la paz, sino del agotamiento. María estaba sentada junto a la ventana, aún con el teléfono en la mano. Bruno caminaba por el pasillo, murmurando que esto no era propio de ella. Sofía, encogida en el sofá, ni levantaba la mirada. Entonces, se escucharon llaves. La puerta se abrió. Amara entró, seguía con su uniforme, el cabello recogido a las apuradas, pálida, agotada, pero con una mirada que ardía con algo inconfundible: determinación. Antes de que nadie pudiera hablar, alzó la mano. Necesito que todos vengan a la sala, por favor. Se reunieron sin decir una palabra. Daniel, ayudado por Bruno, se sentó en su sillón. La miraba como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Amara se paró en medio del cuarto. Sostenía una hoja doblada. Soy compatible, dijo. ¿Puedo donarle mi riñón? Nadie se movió. Por un segundo, nadie respiró. María se llevó las manos a la boca. Sofía rompió en llanto. Bruno se quedó congelado. Pero Amara no había terminado. Desplegó el papel. Una confirmación de correo. Es del banco, dijo. Solicité un préstamo personal con respaldo educativo. Vacié mis ahorros. Saqué lo suficiente para cubrir todo lo que el seguro no cubre. No se los dije porque sabía que intentarían detenerme. Daniel habló con voz rota. Amara, no tenías que hacer esto. Sí tenía, respondió ella, firme, no desde la rabia, sino desde la claridad. Ustedes me dieron un nombre, una vida, un lugar en esta familia cuando nadie más lo hizo. Nunca me hicieron sentir que no era suya, así que ahora, les doy algo más. Les doy tiempo, años, un futuro. Esto es mío para dar. Nadie la interrumpió, porque, en ese momento, todo lo entendieron. Amara no desapareció, fue a la guerra, por ellos, sola. En los días siguientes, la familia no solo se recuperó, se movilizó. Sofía contactó a su red universitaria y creó una página de recaudación de fondos. Bruno pidió permiso en el trabajo y comenzó a organizar eventos comunitarios. Ventas de pasteles, subastas de arte, conciertos benéficos. María llamó a cada contacto del hospital que alguna vez le debía un favor. Pero nadie trabajó más duro que Amara. Volvió a su residencia médica durante el día, atendiendo rondas y consultas con una concentración silenciosa. Por las noches organizaba la logística, escribía solicitudes de becas y seguía contactos. Cada llamada, cada correo, cada reunión, la abordaba como si el trasplante fuera para ella misma. Y entonces, algo inesperado pasó.
la gente empezó a aparecer. Vecinos que no habían hablado en años dejaron comida casera y sobres con donaciones pequeñas. Excompañeros compartieron la historia en redes, etiquetando medios locales. Un cirujano retirado, afroamericano, se enteró de su sacrificio y envió una carta personal ofreciéndose a cubrir el costo de los medicamentos antirrechazo durante el primer año. La historia de Amara se esparció, primero por Santa Clara, luego por todo California, una hija negra, adoptada por una familia blanca, arriesgando todo, en silencio, para salvar a su padre. El mismo pueblo que antes murmuraba porque ella no encajaba, ahora la respaldaba, con los brazos abiertos, con la voz en alto. Pero Amara nunca buscó protagonismo. Cuando un reportero local le preguntó por qué había dado tanto por alguien que no estaba relacionado con ella, Amara se quedó callada un momento. Luego respondió, porque el amor no espera una prueba de ADN para presentarse. Él fue mío, mucho antes de que yo supiera cómo llamarlo así. El titular decía, amor sin prueba. El regalo de una hija. El día de la cirugía amaneció frío y gris, como si hasta el cielo contuviera el aliento. Los Estrada llegaron temprano, rodeados de amigos, vecinos y personal del hospital que había seguido la historia. La sala de espera, antes un lugar de ansiedad, ahora vibraba con oraciones en voz baja y manos entrelazadas. Amara se sentó junto a Daniel, ya con la bata puesta, la pulsera hospitalaria ajustada en la muñeca. María se arrodilló a su lado, acomodándole la manta en las piernas. No dijeron nada, porque ya no quedaban palabras. Solo amor, denso, silencioso, suspenso en el aire entre ellas. Cuando llegó el momento, Amara le entregó su teléfono y un bolso a Sofía. No abras nada, bromeó débilmente. A menos que no regrese. Sofía sonrió con esfuerzo, pero sus manos temblaban. Mientras Amara era llevada hacia la sala, Daniel le susurró, eres mi hija. Nunca hizo falta probarlo. Las puertas se cerraron. Pasaron horas. En ese tiempo, Sofía, aún con el teléfono de Amara en las manos, vio una notificación. Préstamo aprobado. Lo abrió. Leyó los términos completos. Amara había usado todos sus ahorros y había asegurado un préstamo de 100.000 contra su salario futuro como médica. No solo para el trasplante, sino para cubrir todo. Todo lo que la familia nunca le pidió cubrir. Sofía se quedó helada. No solo le dio un riñón, susurró, le dio su futuro. Cuando el cirujano finalmente salió, su sonrisa era serena, pero real. Ambos pacientes están estables. El trasplante fue exitoso. Estallaron aplausos. María lloró entre sus manos. Daniel, aún débil, apretó el brazo de Bruno y asintió, como soltando un miedo que llevaba meses cargando. Amara despertó horas más tarde, adolorida, lenta, pero consciente. Cuando María apareció junto a su cama, Amara la miró con los ojos pesados y los labios partidos. Susurró, dile a papá, que puede seguir siendo mi papá. La recuperación no fue fácil, ni para Amara, ni para Daniel. Ella enfrentó el dolor quirúrgico y la fatiga con la misma determinación silenciosa que la llevó a terminar medicina. Él sanaba más lento, pero su espíritu estaba anclado a la mujer que le había dado más que una segunda oportunidad. María mantuvo la casa en pie, con una gracia inquebrantable. Sofía y Bruno se turnaban para ayudar, no porque se les pidiera, sino porque Amara había elevado el estándar de lo que significaba amar dentro de esa familia. Fuera de esas paredes, el mundo los observaba. Las donaciones no paraban de llegar. La historia fue publicada en una revista médica nacional bajo el título La hija que dio más que sangre. Extraños enviaban cartas. Una universidad local le otorgó a Amara una distinción honorífica en ética médica. Pero ella nunca hablaba de lo que perdió, solo de lo que logró conservar. Y entonces, llegó una mañana. Estaban en el porche. Daniel, Amara, María, los demás, tomando café mientras el sol atravesaba las nubes. El aire tranquilo, sin cámaras, sin preguntas. Solo una familia que ya no necesitaba demostrar nada. Daniel tomó la mano de Amara. Solía preocuparme que la gente no creyera que éramos familia, le dijo. Que eso no fuera suficiente. Amara lo miró, luego miró la cicatriz en su abdomen, y sonrió. Lenta. Firme, lo creerán ahora. No fue una declaración, ni un ruego, fue un veredicto. Ella llegó a ellos sin nombre. Él le dio un hogar, un lugar al que pertenecer. Años después, ella le dio algo aún más grande, tiempo, no por sangre, ni por deuda, sino porque, en un mundo obsesionado con probar el valor, ellos demostraron algo distinto, que el amor no necesita parecerse, el amor elige, se queda, y salva. Así que pregúntate, ¿por quién estarías tú, incluso cuando el mundo se aleje, y cuando el suelo desaparezca bajo tus pies? ¿Quién te extendería la mano, sin que se la pidas? Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.